Hola, les doy la bienvenida al podcast semanal de Monga Latam, un espacio para las noticias ambientales de Latinoamérica que no puedes perder de vista cada semana. En los bosques nublados del norte de Perú, monitores comunitarios usan un dron con cámara térmica para seguir al mono choro cola amarilla, una de las especies más amenazadas del país. El dron permite contar individuos y distinguir entre edad y sexo, información clave que desde el suelo es difícil de obtener. En Ecuador, el valle de Intac vuelve a estar en la mira. El gobierno de Daniel Noboa anunció una nueva licitación minera para la concesión Yurimagua, ubicada en ese valle del Chocó ecuatoriano. El anuncio preocupa a comunidades y organizaciones porque en el 2023 la justicia ordenó suspender la actividad minera en esa zona hasta que se haga un nuevo estudio de impacto ambiental y una consulta ciudadana. Y aquí la noticia más importante. En Perú, una investigación de Monga Latam revela que al menos 215 concesiones mineras otorgadas por el Estado fueron entregadas sobre ríos en la región de Madre de Dios, en plena Amazonía, pese a que la minería en sus cauces está prohibida. Muchas siguen activas e incluso se superponen con territorios indígenas y áreas protegidas. Hoy hablamos con Elizabeth Salazar, periodista de investigación en Monga Latam y quien reportó esta historia. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Hola Richard, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Elizabeth, quisiera empezar preguntándote desde hace cuánto se vienen otorgando estas concesiones mineras en la región de Madre de Dios y cuántas de esas concesiones siguen activas al día de hoy. Las concesiones mineras que siguen vigentes en Madre de Dios otorgaron desde fines de los 70 e inicios de los 80. Estas fueron entregadas por el Estado, aprobadas a favor de personas naturales y empresas privadas sin un orden territorial. Para el 2010 había más de 2.600 concesiones mineras que se habían otorgado sobre toda esta región amazónica, pero junto con los concesionarios mineros llegaron también los ilegales. Entonces lo que ocurrió en la región fue un estado de deforestación, un estado de donde el crimen organizado había ingresado con fuerza para acompañar a los mineros ilegales y respaldarlos. Y para este año es donde se cierra o se cancela la entrega de nuevas concesiones mineras. Actualmente hay 1.040 concesiones mineras activas en la región, porque en los últimos años se fueron extinguiendo, caducando otras por falta de pago o porque estaban en zonas prohibidas o en áreas protegidas. Entonces, de las 2.600 que se tenían en su momento, hoy tenemos 1.040 activas, solo en Madre de Dios. De estas más de 1.000 concesiones mineras, Elizabeth, que todavía siguen vigentes, ¿cuántas de ellas se superponen con ríos, con áreas protegidas o territorios indígenas? El análisis de datos que hicimos en Monga Latam identificó 215 concesiones mineras activas tituladas que se superponen o atraviesan 5 ríos de la región, sobre todo el río Inambari y el río Madre de Dios. También encontramos que 153 concesiones están activas sobre 8 comunidades indígenas. Entre las más afectadas está San José de Carene y 3 islas. Y los datos también nos muestran que al menos 5 concesiones mineras fueron aprobadas dentro de la Reserva Comunal Amaracaeri y en su zona de amortiguamiento, y otras 4 están en trámite en este mismo territorio. Y a la par, en la Reserva Nacional de Tambopata identificamos otras 12 concesiones vigentes y 7 en trámite. Y eso es lo curioso, porque como decíamos, el año 2010 se suspendieron la entrega de nuevas concesiones. Sin embargo, tenemos un bloque muy importante que ha ingresado a trámite y están como en espera. Ahora, Elizabeth, justamente la minería aurífera, la minería sobre ríos en Perú está prohibido y aquí encontramos una contradicción. ¿Cómo es posible que el Estado peruano haya otorgado estas concesiones mineras justamente sobre los ríos si está prohibido? ¿Hay algo de pronto, algo que los expertos digan que pueda explicar este vacío? Lo que hemos encontrado es que hay una total desconexión entre las instituciones del Estado que emiten estos permisos. Y eso es histórico, ha sido a lo largo de estas décadas, no es algo actual necesariamente. Lo que aquí ocurre es que son 2 entidades que están detrás de los permisos mineros, las direcciones regionales de energía y minas de cada gobierno regional y el INGEMET, que es una entidad, una institución que depende del Ministerio de Energía y Minas.
Lo que nosotros hemos encontrado leyendo los expedientes, porque hemos analizado cada expediente por el que se permite aprobar las concesiones, es que estas entidades argumentan que no tienen o no cruzan los petitorios, las solicitudes, con el catastro de comunidades nativas, con el mapa o la geolocalización de los territorios indígenas y áreas naturales protegidas. A esto hay que abrir un paréntesis. La legislación peruana sobre los derechos mineros ha cambiado tanto que antes era muy, muy permisiva. Cuando se emitió la mayoría de concesiones que hoy se mantienen vigentes, no les pedían identificar o como cláusula de exclusión que hay un área natural protegida. Solamente prendían las alertas cuando se chocaba la concesión solicitada con otra concesión minera existente. Identificaban de repente ríos, pero eso no era una causal para decir, bueno, no le vamos a dar la concesión. Se la aprobaban de todas maneras. Lo que hemos encontrado a lo largo del análisis de los expedientes era que la condición que le decían al minero es no toques el río. Te doy la concesión, te la apruebo, pero por si acaso, por favor, no vayas a extraer mineral de esta zona del cauce del río porque eso está prohibido. Y listo, con una advertencia les emitían y aprobaban los permisos. Y en varios expedientes ni siquiera se escribía esa advertencia. Entonces hay mucha desidia del Estado para proteger las fuentes de agua, pese a que la ley dice que no debes extraer de ahí el mineral al momento de aprobar los permisos. No hay tampoco cruce de datos entre instituciones. Y lo que vemos, y cuando hemos llamado a estas entidades para decir por qué entregaron aquí los permisos, y ellos decían, bueno, es que la ley no impide que yo le entregue, pero sí se le advierte que no extraigan el mineral de allí. ¿Y qué cosa hemos encontrado nosotros con imágenes satelitales? De que en efecto hay dragas en estos cauces. No se está cumpliendo esta recomendación que se les dio a algunos, ¿no? Pero y tampoco podemos decir o afirmar a quién pertenece esa draga, porque hoy ya hay demasiados mineros invasores e ilegales que están tomando incluso concesiones que han sido tituladas. Es básicamente como nosotros decimos aquí, tierra de nadie, ¿no? Madre de Dios. Y ahí entra a jugar otro papel importante que es el REINFO, el Registro Integral de Formalización Minera, que empezó este proceso en 2016 un poco para regular los mineros que extraen oro sin contar estos certificados de explotación. Quería preguntarte, Elizabeth, ¿qué papel juega el REINFO en todo este escenario en la región de Madre de Dios y por qué los expertos justamente hablan de que puede facilitar la ilegalidad? Sí, los expertos lo llaman la trampa del REINFO, ¿no? Porque este registro de formalización minera que se creó hace varios años para intentar poner orden en este territorio, lo único que hace es le otorga más plazos a los mineros para seguir depredando, seguir usando mercurio, seguir en estas zonas sin cumplir los parámetros ambientales necesarios. Porque el REINFO, aquella persona que está inscrita en este registro puede incurrir en algún ilícito ambiental. Imaginémonos dentro de una comunidad nativa o secado un río, contaminado un río. Y el solo hecho de estar en el REINFO le da el estatus de informal. Le dice, yo no soy ilegal, soy un minero que está en vías de formalización. Y la ley lo protege de una posible acción penal. No lo pueden detener, no lo pueden poner preso, no le pueden abrir una investigación penal porque en teoría está en un proceso de formalización. Un proceso que va desde el año 2016 y que solo el Congreso peruano se ha acercado a este tema para prolongarlo más, porque es muy conocido las conexiones que tienen estos mineros informales con el poder político, ¿no? Y la última ampliación, que en realidad en efecto debía vencer ya una vez más en diciembre de 2025, nuevamente fue otorgada hasta fines de este año. Entonces, el REINFO básicamente lo que hace es mantener a estos mineros
en actividades ilegales bajo una promesa eterna de que en algún momento se van a formalizar. Bueno, recuerden que pueden leer el reportaje completo en Monga Bailatan y por supuesto aquí seguiremos muy atentos a cómo avanza o no la minería ilegal, formal o informal en la región de Madre de Dios. Elizabeth, muchas gracias por acompañarnos y pasar por acá. Gracias a ti, Richard. Gracias. Y cerramos con una buena noticia. En el Caribe mexicano, un grupo de científicas lleva 2 décadas reproduciendo corales más resistentes en laboratorios para devolverlos al mar. Los resultados son esperanzadores. Han sobrevivido a enfermedades, huracanes y al blanqueamiento masivo de 2023. Y lo más importante, ya se reproducen solos. Si te gustó este resumen y quieres conocer las historias completas, búscanos como Monga Bailatan o envíanos un mensaje a nuestra línea de WhatsApp +57 320 872 6154 para estar al tanto de todas las noticias ambientales en Latinoamérica. Recuerda escucharnos cada semana en tu plataforma de podcast favorita. Mi nombre es Richard Romero. Hasta la semana siguiente.